Hola, confirmandos y confirmandas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en el encuentro número 7 vamos a hablar sobre Isaac, Rebeca y sus hijos Jacob y Esaú. Pero fundamentalmente vamos a hablar sobre promesa, derechos y también reconciliación. Esta historia y lo que vemos hoy obviamente está ligado al encuentro anterior, donde vimos el relato del llamamiento que Dios le hace a Abraham y también a su esposa Sara. Dios le había prometido a Abraham dos cosas muy importantes: descendencia y tierra. Ahora, para poder tener descendencia, necesariamente Abraham tiene que tener hijos. Hasta ese momento Abraham y Sara no tenían ningún hijo y ya eran mayores de edad. Entonces, como todo es posible para Dios, aunque ellos eran muy mayores, Sara queda embarazada y tienen a su hijo Isaac. Isaac, por lo tanto, viene a ser el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios, es decir, la promesa de descendencia. Y bueno, la historia de Isaac es una historia donde él va creciendo, él luego se enamora de una mujer llamada Rebeca y se casan y tienen hijos, es decir, la promesa que Dios le había hecho a Abraham sigue su cumplimiento. Y estos hijos que tienen son mellizos. Primero nacerá Esaú y luego nacerá Jacob. Y parece que ya desde el vientre, desde la panza de su mamá, ya se movían mucho y parecía que había como una rivalidad entre ellos. Cuestión que un día Esaú llega de trabajar muy cansado y Jacob, su hermano, que era el que se dedicaba a la parte de cocinar, le intercambia un plato de guiso por sus derechos de primogenitura. ¿Qué quiere decir esto? Ser el primogénito es el primero. Y en el pasado, ser el primero involucraba obviamente tener la bendición del padre, tener mayores tierras y ser, por así decirlo, el más importante en la familia, el quien se le iba a legar prácticamente todo. Entonces, Esaú tenía tanto hambre y estaba tan cansado que le cambia esos derechos a Jacob solamente por un plato de guiso. Y aquí me quiero detener, porque esto es lo que sucede hoy en nuestro mundo. Muchas veces los derechos de las personas, son vulnerados y a veces cambiados por algo tan sencillo como un plato de comida. Tan sencillo pero tan necesario, porque obviamente como seres humanos necesitamos del alimento para poder subsistir. Y por eso en ocasiones damos nuestros derechos a cambio de migajas. Y algo que nos enseña este texto es que en realidad tenemos que luchar por nuestros derechos para que se cumplan. Pero también nosotros tenemos que respetar los derechos de los demás. Porque si no, lo que vamos a lograr es que se cree una injusticia y que justamente esa injusticia nos separe, nos divida. Y si bien nosotros tenemos nuestras diferencias, como en el caso de los hermanos Esaú y Jacob, en realidad, al igual que ellos, somos todos hijos e hijas de Dios. Y tenemos que justamente luchar porque esos derechos que cada uno de nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios
y también como ciudadanos de un lugar siempre sean respetados y que también nosotros podamos ayudar a respetarlo. Después de ese encuentro, Esaú y Jacob quedan totalmente enemistados, peleados, distanciados. Y va a pasar mucho tiempo hasta que se vuelvan a encontrar. Jacob tenía mucho miedo de cómo Esaú iba a reaccionar cuando se encontraran. Sin embargo, el tiempo había pasado y Esaú había perdonado todo eso, porque la realidad es que a ambos les había ido bien, pese a que Esaú había tenido que luchar más por conseguir su bienestar. Y cuando se encuentran, Esaú lo perdona a Jacob y entre ellos vuelve a haber una hermandad. O sea, no solamente una hermandad de sangre, sino también una hermandad en el trato. Y esto también nos marca lo importante que es la reconciliación. Algo que no siempre es fácil, pero que nuestra sociedad necesita. Como sociedad necesitamos poder reconciliarnos, poder aprender a perdonar y también a recibir el perdón, que no siempre es fácil. Y aunque yo sé que por ahí esto suena muy lindo en las palabras y es muy difícil en la práctica, en realidad es el desafío que nos pone Dios. Y a veces el tiempo hace posible lo que quizás para nosotros sea un imposible. Y en ese sentido, Dios también actúa, justamente para que, al igual que en el caso de Abraham y de Sara, donde parecía que era imposible que naciera un hijo de personas tan adultas, Dios lo vuelve realidad. Así que, queridos confirmandos y confirmandas, hoy el texto nos habla de esas cosas importantes. El comienzo del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el poder respetar y hacer respetar los derechos propios y de los demás, y también el valor y la fortaleza de la reconciliación. Si tomamos todos estos elementos y los ponemos en función de la realidad que vivimos, de la sociedad en donde estamos, sin duda nos tiene que ayudar para que nosotros podamos aportar nuestro granito de arena y podamos comenzar a cambiar algunas cosas en la forma de relacionarnos, de tratarnos. Como les dije en algún momento, si bien la Biblia fue escrita hace miles de años, la palabra de Dios siempre tiene algo para decirnos a nosotros hoy, en nuestra realidad. Así que ahora espero que con las lecturas bíblicas que tienen que hacer en el trabajo que le he pasado en Word, como le paso siempre, con las preguntas que están ahí, más este video, ustedes puedan enriquecerse con esta historia que justamente continúa todo un hilo de esto que llamamos y que le había dicho la historia de la salvación. Es decir, cómo Dios se hace presente en medio de las personas, de sus hijos, de sus hijas, para poder justamente traer la salvación y para poder auxiliarlos, porque nosotros como seres humanos lamentablemente siempre estamos enemistados, peleados, hacemos guerras y nos cuesta disfrutar de nuestra vida, nos cuesta disfrutar del amor. Y en todo eso Dios se preocupa y se va haciendo presente en distintos momentos a lo largo de la historia. Así que espero que sea de provecho el encuentro de hoy y cualquier duda que tengan, como siempre les digo, por favor háganmela saber. Y les recuerdo el tema de los celulares, por favor, de que estén atentos y que quien no me lo envió me lo pueda enviar, así podemos crear un grupo y estar un poquito más comunicados. Les envío un gran saludo y que tengan suerte con las actividades para hacer. Será hasta el próximo encuentro.